Buenos días. Vamos a comenzar la sesión mensual del servicio de dermatología del Hospital Ángeles del Pedregal. El día de hoy tenemos a una invitada en línea. Ella está en Monterrey, Nelly Espinosa González. Nelly es dermatóloga, es tricóloga y bueno, pues nos hizo favor de dar esta charla relacionada a la alopecia areata y a las novedades que hay para el tratamiento de esto en México, que ya llegaron. Entonces, pues bueno, tenemos aquí a la experta y pues muchas gracias, Nelly, por estar aquí con nosotros. Gracias. Muchas gracias, buenos días a todos. Es un gusto estar con ustedes en la distancia. Y sí, en efecto, hoy les voy a hablar acerca del presente y el futuro de la alopecia areata en México, dónde nos encontramos, bueno, las nuevas opciones con las que ya contamos actualmente aquí en México, porque a veces pensamos que solamente está en otros lados, pero para nosotros también ya está ahora aquí. Muy bien. Hoy vamos a hablar acerca de la introducción, la epidemiología, patogénesis, comorbilidades, diagnósticos, cómo impacta la alopecia areata en la calidad de vida, cuál es el panorama general en México y entender un poco acerca de la patogénesis y cómo este progreso científico nos ha llevado al desarrollo de terapias específicas y cuáles son justo los tratamientos con los que contábamos anteriormente y los factores que pueden influenciar a una persona a tener la respuesta adecuada y les voy a bueno, va a complementar esto con un caso clínico propio. Bueno, la alopecia areata es una enfermedad heterogénea, inflamatoria e inmunomediada. Y como ustedes saben, es esta pérdida de cabello en placas. Esta es una alopecia que es no cicatrizal y que puede llegar a afectar al 2% de la población a nivel mundial. Normalmente la vemos como estos parches bien definidos, estos círculos que pueden ser únicos o múltiples, pero pueden llevar a la pérdida de todo el cabello y también puede ser inclusive difusa, puede afectar otras áreas, no solamente la piel cabelluda, aunque normalmente es la piel cabelluda la más característica. Tenemos pacientes que pierden el área del bigote, el área de los vellos de los brazos, el vello de la región genital, entonces cualquier área con vello puede ser afectada. También puede afectar las uñas. Inclusive podemos observar la aparición de pequeños puntos finos o apariencia como de rugosidad o de linealidad. Eso se le llama traqueoniquia, estas estrías longitudinales, y lo podemos ver hasta en un 15% de los pacientes con alopecia areata. En algunos casos inclusive precede o puede estar presente aunque no veamos las placas de alopecia areata. Pero este es un factor que nos da un mal pronóstico, ya que esto puede asociarse con una mayor gravedad o una menor respuesta al tratamiento. Con respecto a la epidemiología, les decía que es aproximadamente un 2% a nivel mundial, pero pareciera que en los últimos años ha estado aumentando. Esta incidencia estima entre el 0.6 hasta el 3.8, pero estamos viendo que después de los años 2009 llegamos a este 3.8 en comparación de 1% antes de los años 2000. Entonces, consideremos que pueden ser varios factores, pero bueno, también que ya estamos más conscientes o ya lo estamos buscando de manera activa. Y en los niños es mayor que en adultos. Algunos pacientes inician desde la etapa temprana y algunos van teniendo altas y bajas durante la edad y llegan a la adultez con el antecedente de haberlo tenido desde niños, pero hay algunos que empiezan solamente en la edad adulta. No hay diferencia con respecto al género, aunque sabemos que la literatura nos cuenta que es más extensa en mujeres y que también puede afectar más las uñas y que puede estar una enfermedad concomitante, particularmente enfermedad tiroidea. Y puede presentarse a cualquier edad, pero casi siempre los pacientes inician antes de los 40 años de edad, hasta en un 88%. Y con respecto a las razas, afecta a todos. Sin embargo, algunos estudios han demostrado que tiene predilección por pacientes no blancos y hasta en un 25% puede ser una enfermedad severa. Otros datos dicen también que hasta un 50% de los pacientes que inician con una placa o dos placas pudieran tener una autorresolución, pero otro 50% llega a progresar a leves moderadas y en un 25% hasta severas. Podemos nosotros, les digo, presentarla como algo solamente agudo y autolimitado, pero si este ya tiene más de 6 a 12 meses, definitivamente estamos enfrentándonos a algo que puede ir
yendo y viniendo, altas y bajas durante el transcurso de su vida. Y esta es una enfermedad también compleja. Puede estar determinada por factores genéticos, factores ambientales, inclusive enfermedades autoinflamatorias y autoinmunes que pudiéramos estar nosotros teniendo que buscar para ver si también al estar dándole la otra terapia pudiera tener una mejor respuesta a nuestros pacientes con alopecia areata. En esta imagen podemos ver diferentes manifestaciones de la misma enfermedad. Inclusive se ha descrito el síndrome de María Antonieta, el cual ustedes recordarán cómo describen que María Antonieta antes de ser llevada a ser decapitada, todo su cabello se tornó blanco y bueno, esto es también una variante de alopecia areata que vemos, por ejemplo, también en algunos casos. No es lo más frecuente, pero también es descrita como una de esas variantes. Tenemos la variante ofiásica, que es la que afecta la región occipital, como si fuera solamente en los bordes de temporal occipital. Tenemos las partes difusas en placas, la alopecia areata universal, donde perdemos también el resto del vello del cuerpo. En el 84% de los casos es esta alopecia areata irregular, donde tiene uno o varios parches que pueden estar separados o unidos. La alopecia universalis, que es la pérdida total o casi total del pelo de todos lados. La alopecia totalis, que es el pelo de toda la cabeza, casi en su totalidad. La alopecia incógnita, donde hay una pérdida difusa y no sabemos realmente si es una caída estacional, un efluvio, o si realmente es una alopecia areata difusa. Normalmente progresan muy rápidamente, pero se caracterizan también porque no tienen afección de las uñas. La ofiasia, que les decía que es esta pérdida de cabello en forma de banda a lo largo de la circunferencia, todos los huesos temporales y la región occipital. Y la cisaifo, que sería al revés, que se pierde todo menos esa parte. También el síndrome de María Antonieta, que les decía, este encanecimiento muy brusco. Ahora, hablando un poco acerca de qué pasa normalmente en el pelo, bueno, en el pelo el folículo piloso está cubierto por este privilegio inmunológico que permite que el pelo crezca. Entonces, este está presente en la fase anágena, que es la fase de crecimiento del pelo, y se pierde en la fase catágena, que es la fase de intercambio, y en la fase telógena, que es la fase donde ya se pierde el pelo, ya tiene la señal de ir a recambiarse por uno nuevo. Entonces, en el folículo piloso, en la fase anágena normal, tenemos que hay factores inmunodepresores a la alta y la regulación ascendente. Entonces, consideremos nosotros que estos están cuidando que no perdamos nosotros el pelo. Pero en la alopecia areata, nosotros vamos a ver que el interferón gamma es uno de los principales causantes o el actor principal, por llamarlo así, porque esto va a provocar que se colapse, que se pierda el privilegio inmunológico. Y entonces es el encargado, el interferón gamma, de expresar a la alta todo el complejo mayor histocompatibilidad clase 1, y es ahí donde los linfocitos TCD8 se activan justamente mediante la presentación de los autoantígenos. Y también podemos ver que se regula a la baja los factores inmunosupresores, particularmente el MICA y el VLBP3, y vamos a ver también que va a haber una gran liberación también de las células natural killers también de los linfocitos T, que son estos linfocitos citolíticos naturales infiltrantes. Entonces, todo esto está pasando cuando está la alopecia areata, mientras que en el pelo normal no deberíamos de perder este privilegio inmunológico. Es ahí en la alopecia areata cuando vemos esta formación de los linfocitos alrededor del folículo formando un enjambre de abejas. Entonces, la característica principal de la alopecia areata es esta infiltración de los inmunocitos, particularmente los linfocitos T, justamente ahí en el folículo piloso, dando esta formación de enjambre de abejas. Esta infiltración alrededor del bulbo va a impedir justamente que se desarrolle, que se forme, que esté ahí el pelo. Entonces van a empezar a tener esta acción inflamatoria, impidiendo que esté el desarrollo normal del pelo en la fase anágena. Esto justamente guiado por el interferón gamma, por los linfocitos T, CD8, y vemos cómo también luego perdemos completamente la capacidad de seguir replicando el pelo. Pero bueno, se cree que este ataque, que está mediado por linfocitos T, implica justamente esta pérdida del circuito de retroalimentación positiva que está ahí interferón gamma y la interleucina 15. Y muchas de estas citocinas van a emitir señales a través de la vía JAK-STAT, que es una señal que está
adentro del núcleo y justamente es por ahí por donde han ido descubriendo nuevas alternativas terapéuticas. Entonces, el interferón gamma, que se produce por los CD8, aquí vamos a ver también que los linfocitos de natural killer se van a unir a los receptores del interferón gamma y van a hacer las señales epiteliales a través del JAK1 y JAK2 para luego producir la interleucina 15. Entonces, justamente ahí es cuando las citocinas de la cadena gamma común, que sería particularmente la interleucina 2 y la interleucina 15, van a hacer la función citotóxica y estos van a producir a los linfocitos TCD8 y a las células natural killers. Y luego la interleucina 15, que está producida justamente por las células epiteliales, eh, por la acción ya del JAK1 y JAK3, estos van a promover la activación y la supervivencia continua de estos linfocitos TCD8 que van a causar que se vuelva a producir más interferón gamma y esto crea un ciclo continuo, una retroalimentación que está haciendo posible el colapso del privilegio inmunológico y por tanto la pérdida del pelo. Bueno, el pronóstico de un paciente que tiene alopecia areata es impredecible. Hay algunos que pueden remitir de manera espontánea, pero hay algunos que van a ir progresivamente empeorando. Entonces, no es algo que podamos nosotros predecir cómo se va a comportar. Sin embargo, hay algunos pacientes que les decía que pueden recuperar el pelo de manera espontánea dentro del primer año. Inclusive, hay algunos que sin necesidad de tratamiento, algunos el tratamiento ayuda o agiliza la respuesta, pero hasta un 85 o 100% de esos pacientes pueden recaer en algún momento en el futuro. Y cuando hablamos de la alopecia areata crónica, esta la vamos a ver como múltiples parches que van a ir y venir a lo largo de muchos años. Y de estos, entre 14 y 25% pueden progresar una alopecia areata total o una alopecia areata universal. Ya en estos casos, la recuperación completa es muy poco frecuente, en menos del 10% de los casos. Ahora, hablábamos que la alopecia areata está de la mano con otras comorbilidades, particularmente con enfermedades tiroideas como la tiroides de Hashimoto o la enfermedad de Graves, pero justo porque tienen estas vías inmunes genéticas compartidas, lo podemos encontrar en dermatitis atópica, en psoriasis, con vitiligo, con colitis ulcerativa, con enfermedad de Crohn, pero sí hay que tener como quiera la sospecha de que esto puede estar presente para poder darle un mejor tratamiento a nuestro paciente. Y hay algunos otros factores que están asociados a mal pronóstico, como el que en la familia hay antecedentes de alopecia areata, particularmente en familiares de primer grado, cuando la enfermedad inicia de manera temprana, cuando la enfermedad inicia de manera extensa, cuando tienen esta distribución ofiásica que les decía en región temporal y occipital como en banda, que la enfermedad tenga más de un año de evolución y bueno, como platicábamos, el que afecte las uñas. Aquí tenemos otras enfermedades con las que se puede asociar. Entonces, pensar que la alopecia areata a veces no es solo la pérdida del pelo, sino que puede estar asociado con lupus, con deficiencia de vitamina D. De hecho, actualmente estamos, una de las residentes del último año de la residencia está haciendo su tesis para ver si hay una correlación entre la severidad de la deficiencia de la vitamina D y la severidad de la alopecia areata. Se asocia también con síndrome metabólico, con hiperinsulinemia, con deficiencia de hierro, con alexitimia, dermatitis atópica, depresión, ansiedad, enfermedad tiroidea, cáncer tiroidea. Entonces, consideremos que muchas veces el abordaje debe ser de una manera holística, con más allá de solamente pensar que es el pelo el que está afectado. Y bueno, definitivamente sabemos que estos pacientes pudieran asociar el inicio del problema con un detonante emocional, pero también sabemos que la pérdida del pelo está asociada con ansiedad y depresión, con una P estadísticamente significativa, vean en ansiedad P .005 en comparación con el control. Y los factores de riesgo, bueno, les decía que es mayor cuando tenemos algún miembro de la familia afectado, mayor si está primer grado hasta en un 20%, y bueno, también hay concordancia con gemelos monocigotos hasta en un 55%. Y una de las preguntas que nos hacemos cuando vemos a un paciente de alopecia areata es, bueno, ¿y tenemos que hacer exámenes de laboratorio si sabemos que está relacionado con estas enfermedades?
Bueno, pues la Academia Americana de Pediatría en la parte de dermatología, en este consenso del 2017, dicen que en realidad no hay una evidencia que requiera una evaluación extensiva, sino hay una sospecha clínica que pudiera mejorar el pronóstico del paciente. Entonces tampoco es necesario hacer una batería extensa de estudios, si no hay una sospecha clínica. Entonces, eso, por ejemplo, si nosotros quisiéramos, porque sospechamos que pudiera tener algún otro dato clínico que nos pudiera apoyar, pues adelante. Sin embargo, eh, hay algunos médicos que, bueno, no están tan de acuerdo. Yo en lo particular sí evalúo vitamina D a los pacientes y en los niños a veces también no tienen todos los datos clásicos de tiroideos y los mando también con el endocrino pediatra para que también nos dé una evaluación más global, ¿no? Entonces, sí está indicada como en este artículo, bueno, refieren que no es la obligación, pues, y que solamente estaría justificado si viéramos nosotros algún hallazgo como cojera, crecimiento lento o sentimos hipotiroideos o antecedentes familiares. Yo les digo, en el caso particular del abordaje de nosotros, pues sí trato de pedirles vitamina D, hacer una historia clínica completa y si es posible apoyarnos con el endocrino pediatra por si algún dato se nos estuviera pasando. Y bueno, en este consenso del 2021 hablan que los exámenes de rutina y la evaluación para enfermedad autoinmune tampoco se requeriría y no debería de hacerse en todos los pacientes con diagnóstico de alopecia areata. Esto justo porque a veces abusamos, o bueno, los pacientes a veces no tienen los recursos para hacerse todos los estudios y a veces no es necesario, no es como que nos vaya a dar una mayor claridad eh, necesariamente encontrando algún otro diagnóstico, ¿no? Pero sí se recomienda hacerlo como parte del abordaje si vamos a dar otro tratamiento sistémico. Entonces, es igual que en cualquier otra enfermedad, una biometría hemática, revisar función renal, función hepática, para iniciar tratamiento sistémico. Y bueno, estas guías pediátricas y el consenso de los americanos, bueno, no recomiendan que sea una evaluación rutinaria extensa, sino simplemente lo que le pedirías para iniciar una terapia sistémica como en otras enfermedades. Y bueno, yo quiero hacer este énfasis que a veces cuando nos llegan los pacientes con problemas de pelo, eh, pues es que es no solo pelo, ¿verdad? Es mucho más que pelo. La carga emocional, desafío a los que se enfrentan nuestros pacientes con alopecia. Entonces, muchas veces hablar de pelo, pues nos lleva a pensar, por ejemplo, en la historia de Sansón y Dalila, ¿no? Cómo el pelo representaba fortaleza, cómo representaba esa capacidad de ser invencible, como el pelo te puede hacer también, dicen bad day hair, o sea, cuando tienes un mal día de pelo y que también eso pudiera proyectar el resto de tu día y que también es algo que caracteriza a las personas, que puede ser parte de su personalidad. Entonces, pensemos también que el pelo es más que pelo. Y esto también porque a veces sin querer, y lo hacemos a veces de verdad que sin pensar que estamos haciendo un daño, les podemos decir a los pacientes una frase como, es solo pelo, pero en realidad para ellos pudiera ser mucho más, ¿no? Y pareciera que estamos minimizando sus síntomas. Pero ¿qué implica una falta de pelo? Pues estas imágenes, la imagen de arriba fue creada con inteligencia artificial, pero imagínense, ustedes ven una película y el villano normalmente no tiene pelo, ¿no? A veces el pelo es característica de tu identidad, puede ser un estigma o la gente cree que estás enfermo. Ahí vemos también en la fotografía de abajo un paciente eh, con alopecia y cómo ha ido recuperando su pelo. Pero normalmente cuando alguien no tiene pelo, piensan que está enfermo. Entonces, falta de pelo puede tener más allá, una implicación más allá, ¿no? Y comencemos por pensar que también es protector. Las cejas nos protejan del sudor, de los detritos. Las pestañas también nos ayudan a tener esa lubricación para que la superficie ocular y el aire corriente, los detritos estén fuera del ojo y el pelo en la cabeza nos protege también del calor, del frío, del sol, que a veces se nos olvida, ¿verdad? Pero el pelo también es esa función. Y el pelo comunica, o sea, aquí vemos a una persona que tiene diferentes estilos en su pelo, pero es muy público, o sea, el pelo también habla acerca de nuestra identidad, de nuestras emociones, y es algo que es muy visible. Entonces, esto nos puede ayudar a que seamos más fácilmente identificados por
nuestros conocidos, o que también nos asocien si podemos ser algo, eh, si somos amigables o no amigables. Entonces dicen que en el pasado una manera de sobrevivir era ver cómo estaban y eso les hacía tomar una mejor decisión de cómo estaba su pelo, ¿no? El vello facial, el pelo en la cabeza, son necesarios, cruciales para que nos reconozcan, porque eso se queda impregnado en nuestra memoria. Inclusive, así es como luego nos reconocemos. Y estas son algunas de testimonios de pacientes que han tenido esta enfermedad. Esta también imagen es creada con inteligencia artificial. Y dice esta paciente, cuando perdí mis cejas y mis pestañas fue cuando más sufrí. O sea, no cuando perdió el pelo de la cabeza, sino las cejas y las pestañas. Porque sin cejas tu cara cambia completamente y se vuelve irreconocible. No poder reconocerte al espejo es una situación muy difícil de lidiar y causa una crisis de identidad. Estos fueron testimonios que dieron en el 2017 en la FDA, justamente para el desarrollo de estos medicamentos pensados para alopecia areata, porque realmente pensaban que pues es solo pelo, ¿no? ¿Qué impacto tendrá el que generen o no hagan tratamientos para esto? Y otra paciente dice que asociaban la pérdida de pelo con enfermedad. Y decía esta paciente, me preocupa que si decidía no usar algo en mi cabeza, la gente pudiera evitarme porque pensarían que estoy enfermo, que tengo cáncer o algo contagioso. Y frecuentemente estos pacientes se definen a sí mismos o por otros como un enfermo por su diferencia física. Y un paciente así experimenta situaciones sociales o reacciones inusuales en extraños, gestos, caras, miradas prolongadas tratando de ver y qué le pasa a él, ¿no? Y a veces recibiendo inclusive un trato especial porque cree que tiene una enfermedad que puede poner en riesgo la vida. Y esto hace una dicotomía porque el paciente está pensando, bueno, pero sí estoy enfermo, pero no estoy enfermo, pero entonces necesito que me traten especial, pero no me estoy muriendo, me debo de sentir mal. Y esto es un problema real al que se enfrentan los pacientes. Y esa es una encuesta que se puso en donde la fotografía se modificaba. Vemos una persona con pelo, con cejas, con pestañas, la siguiente imagen sin pelo y la siguiente imagen sin pelo, sin pestañas, sin cejas, ahí en hombre y en mujer. Y les hacían las siguientes preguntas. No me importaría tener contacto físico con la persona de esa foto. Y la respuesta obviamente era eh, negativa hacia la persona que no tenía pelo. Y dice, yo encontraría atractiva a la persona de la foto, o sea, en menos proporción la que no tiene pelo. No me importaría tener a alguien como esa persona que se case con alguien de mi familia. Me sentiría cómodo contratando a alguien como esa persona de la foto para un trabajo. Me sentiría cómodo siendo amigo de la persona de la foto. No me importaría si alguien como esa persona se mueve a ser mi vecino. Y luego esa persona es contagiosa, esa persona es poco agradable, esa persona no es inteligente, esa persona no es atractiva, esa persona está enferma y esa persona está sucia. Entonces vean cómo sí tiene un impacto la presencia o ausencia del pelo. Y nosotros como personal médico, como personal de salud, a veces podemos tener justamente esa frase de, es solo pelo, al menos no es cáncer. Y eso pudiera inclusive hacer sentir peor a nuestros pacientes, porque el 62% de estos pacientes tomaron decisiones de vida diferentes, simplemente por tener alopecia areata. Y a esto me refiero a las relaciones personales, el escoger qué carrera iban a estudiar. 85% dijeron que es un reto diario lidiar con la alopecia areata, por lo que implica la salud mental y la relación con otros. Y 47% reportaron la presencia de ansiedad o depresión. Entonces, el impacto de nuestros comentarios, si bien pueden ser bien intencionados, pueden ser insensibles y generalmente hacen sentir peor al paciente, porque es una enfermedad que tiene un impacto físico, pero también emocional. Y todavía, bueno, solamente aquellos que lo tienen realmente tienen el entendimiento del impacto que genera lo que están experimentando.
En estudios que se han hecho de psiquiatría, vamos viendo cómo hay una prevalencia mayor de enfermedades psiquiátricas con alopecia areata, depresión mayor en un 39%, desorden de ansiedad generalizada en un 39%. En Taiwán, por ejemplo, el riesgo de depresión en edad menor a 20 años con alopecia areata, con un intervalo de confianza del 95%, podemos ver ahí que está 2.23. El riesgo de ansiedad también cuando inicia de 20 a 39 años, 1.43. O sea, sí hay un impacto importante y a veces los pacientes más jóvenes no tienen tampoco las herramientas emocionales para poder lidiar con este tipo de problemas. Y en esta asociación que es la Red de Mejoría de la Salud, vieron una asociación en el desorden de depresión mayor y alopecia areata en el Reino Unido. Y los pacientes que tienen alopecia areata tienen 34% más riesgo de depresión mayor. Entonces, consideremos nosotros esto como una parte importante a, a tratar también de ofrecer y evaluar los síntomas de depresión mayor. Ese es un caso que realmente a mí me conmocionó mucho. Les cuento, yo tengo dos hijos, uno que acaba de cumplir 11 y otro de 13. Y esta es la historia que cuenta la mamá de esta niña, donde Río vivía en Estados Unidos y esta niña sufrió de repente, porque ella tenía antes su pelo, no es como que lo haya tenido desde chiquito el problema, empezó a tener gradualmente pérdida de pelo hasta que llegó una pérdida eh, pues totalis, ¿no? Y en la escuela a esta niña le llamaban maestro limpio, rata de laboratorio, Caillou, que es esta caricatura donde hay un niño sin pelo, bueno, poquito pelo, y otras cosas sumamente feas. Le pegaban por detrás de la cabeza cuando iba por el pasillo. Y esta niña decidió quitarse la vida, justo por el impacto emocional que le causaba. Entonces, a mí me llegó a poner a pensar, qué difícil ser un niño, lidiar con esto y cómo tuvo que llegar a tomar esa decisión. Ahora la mamá tiene una fundación, pero ustedes pueden buscar inclusive en redes sociales a esta niña y la niña sonreía y la niña no parecía que tuviera un problema mayor de depresión o ansiedad. Entonces eso también nos pone a nosotros en una posición de tomar decisiones, de pensar qué está sucediendo con nuestros pacientes y realmente pensar que es más que solo pelo. Otro paciente habla acerca de que perder su cabello le daba mucho miedo. Me volví sumamente autoconsciente, muy consciente de lo que estaba pasando y le pasó una alta factura mentalmente. Empecé a odiarme a mí misma, dejé de ir a la escuela porque estaba preocupada de lo que la gente pensara de mí. Para ser honesta, estaba atrapada en mi cabeza mucho tiempo, especialmente cuando estaba sola. Recuerdo todas las noches que pasé llorando y preguntándome por qué a mí. Esa fue el testimonio de otra persona que luego dijo, como ya había utilizado en los estudios en los ensayos clínicos, los inhibidores JAKs, ella luego dice, los inhibidores JAKs han cambiado mi vida porque era extremadamente suicida y este medicamento ha salvado mi vida. Entonces, considerar justamente el impacto en la calidad de vida que tiene. Inclusive, bueno, una de mis áreas de mayor interés son las enfermedades inmunomediadas, no solamente la alopecia areata, sino también la dermatitis atópica y la psoriasis. Y estas enfermedades tienen un alto impacto en la calidad de vida, afectan muchísimo y es una razón por la cual considerar tratamiento. Pero la alopecia areata supera a la afección en calidad de vida, a psoriasis y a dermatitis atópica. Y este fue un modelo cualitativo de carga psicosocial de alopecia areata, donde se hizo una entrevista a 45 personas y se empezó a ver si tenía dominios físicos o psicosociales y estos subdominios. Es decir, nosotros vemos esto como pérdida de pelo, pero si lo pierde en la piel cabelluda, puede también tener sensaciones diferentes en la piel cabelluda, puede tener signos y síntomas en la piel cabelluda, puede tener síntomas en las uñas. Si tiene, por ejemplo, pérdida de las cejas, de las pestañas, puede tener irritación en los ojos. También si es el vello facial completo, puede tener irritación nasal, puede tener quemaduras, puede tener una poca termorregulación, pero luego también afecta en las emociones
con tristeza, depresión, ansiedad, preocupación, estrés, miedo, culpa, enojo, frustración, estigmatización, asociarse con cáncer, inseguridad, eh, pena, vergüenza, introversión, baja autoestima, sentirse que nadie los puede ayudar y su impacto con otras personas, amistades, relaciones familiares, relaciones románticas, impacto en el trabajo, en la escuela, en el ejercicio, en las actividades de placer, el evitar interacciones sociales, y esto los lleva a una carga financiera también, y inclusive pueden tomar mucho tiempo en prepararse o en arreglarse para el día a día, en hacer un régimen de belleza o de cuidado personal que tarde mucho más. Y todo esto es el impacto de la alopecia areata. Entonces, un paciente que tiene una alopecia universal cuenta, los que tenemos universalis, parece que estamos en tratamiento agresivo de cáncer. A menudo me sentía culpable porque no me estaba muriendo. Y piensa en esas personas que se ven así y cuyas vidas sí están terminando. Yo no quiero que piensen que me estoy haciendo esto solo por vanidad. Me siento por dentro como si una parte de mí hubiera muerto. Entonces están en esta situación en la que, a ver, pero no me estoy muriendo, yo no tengo cáncer. Y luego la gente va a pensar que estoy haciendo eso solamente por vanidad, pero en realidad sí me siento mal. Entonces, vean qué complejo lo que están sufriendo estos pacientes. Y nuestro papel, bueno, yo como dermatóloga, como médicos en general, tenemos que pensar acerca de la calidad de vida, de la función psicosocial a la que se enfrentan estos pacientes, identificar y normalizar los sentimientos y reacciones tanto con los pacientes y los familiares. Y de verdad que es complicado, pero como quiera que te sientas está bien, o sea, es válido sentirse así. Es normal que la pérdida de pelo sea muy angustiante y la perspectiva es importante y no tiene que minimizar la experiencia del paciente, no minimizarlo y decirle, pues es solo pelo. Entonces, una manera de evaluar la calidad de vida y la función psicosocial del paciente es honestamente preguntar cómo estás, ¿no? En una escala del 0 al 10, ¿qué tanto te molesta esto? Del 0 al 10, ¿cuánto deseas que regrese tu pelo? ¿Hay algo que acostumbrabas a hacer que ya no puedes hacer ahora? Y entre los problemas de tu vida, ¿en qué nivel pones a la alopecia areata? ¿Cuánto tiempo pasas pensando en ella? ¿Cuánto tiempo pasas en querer reconciliarte con ella? Y bueno, actualmente en México, no, el estado en el que nos encontramos ahora en México, tenemos datos limitados sobre el uso de alopecia areata. No hay un consenso, aunque actualmente estamos llevando a cabo un grupo de dermatólogos, estamos haciendo el consenso de tratamientos de alopecia areata, las guías mexicanas. Y hay algunas directrices basadas en edad, en número, placas, extensión, la duración y la angustia psicológica. Y entre los tratamientos que los expertos utilizan o recomiendan, incluyen los corticoides tanto tópicos, intralesionales, inmunoterapia tópica, minoxidil tópico, tratamientos sistémicos, incluyendo corticoides, inmunomoduladores y cuidados paliativos como apoyo psicológico, el uso de pelucas. Pero actualmente ya existe un tratamiento aprobado por la FDA, por EMA, por COFEPRIS desde el año pasado, específicamente para alopecia areata, porque antes de esto no teníamos ningún tratamiento que fuera específicamente para el uso de alopecia areata. Usábamos otras cosas, pero off-label, o sea, sin indicación, y ahora sí ya hay un tratamiento aprobado y en México por COFEPRIS ya está. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a evaluar esta respuesta? Pues podemos verlo por la historia clínica, por la gravedad de la caída del pelo, por las fotografías, porque también al paciente se le olvida cómo estaba, evaluación del SAL, que nos ayuda a ver el porcentaje de pelo que han perdido y las medidas de calidad de vida. Entonces, les decía que las guías mexicanas están en proceso y ya tenemos un tratamiento aprobado por COFEPRIS que se llama ritlecitinib. En México también ya se utilizan de manera fuera de autorización, pero bueno, off-label, con resultados antes de que tuviéramos ritlecitinib, con tofacitinib y paricitinib, que también son inhibidores JAKs. Y bueno, con respecto al acceso, pues no hay acceso. Las instituciones aún no lo tienen contemplado, pero ya los seguros de gastos médicos mayores ya hemos logrado que nos autoricen a algunos pacientes.
pero la verdad es que no tienen la visión de que la alopecia areata sea una enfermedad y no algo estético. Entonces también nos toca a nosotros compartir esta información para que vean el impacto que tiene la alopecia areata y que es más allá que solo que perdieron el pelo. ¿Cómo clasificamos la severidad de la enfermedad? Bueno, les decía que el SALT es una manera de evaluación en donde se le da una puntuación a cada lado de 18, a la parte de arriba de 40% y en la parte posterior de 24. Eso se pueden hacer en cuadritos, justamente 18 cuadros de cada lado, 40 en la superficie, 24 en la parte posterior y cada cuadrito vale 1. Y si nosotros tenemos un SALT de menos de 20, estamos hablando de una enfermedad limitada. Si estamos hablando de un SALT entre 21 y 49, estamos hablando de una enfermedad moderada. Entre 50 y 94, una enfermedad severa. Y entre 95 y 100%, una enfermedad muy severa. Cuando hablamos también de una evaluación de SALT, pues más del 50% definitivamente es muy evidente y este medicamento fue aprobado para alopecias areatas de moderadas a severas, particularmente que tuvieran un SALT aproximadamente de 50 o mayor. Y podemos usar como el pulgar para también ayudarnos a hacer la regla del SALT. Y esto, les digo, más o menos nos ayuda para tener una manera de evaluar la progresión o la eficacia, la respuesta a los tratamientos. Pero también hay que evaluar las cejas y las pestañas. Y les podemos dar puntuación del 0 al 3, donde 0 no hay ninguna afección y 3 es que ya hay una pérdida completa de cejas y pestañas. Y si nosotros tuviéramos solamente la evaluación del SALT, tenemos que considerar que el SALT solamente evalúa el pelo de la cabeza. Entonces, si a nosotros tenemos una leve, moderada o severa, pero aparte de eso tenemos un impacto negativo en la función psicosocial, se le subiría un grado. O sea, si estaba en leve, vamos a moderado. Si está en moderado, nos vamos a severo. Si tiene involucro de cejas y pestañas, si tiene una respuesta inadecuada después de 6 meses de tratamiento, o si tiene una pérdida difusa al hacer la prueba del tirón de pelo, eso también es consistente con una enfermedad muy rápidamente progresiva. En el paso del tiempo hemos tenido pues la verdad es que un avance extraordinario en el conocimiento de lo que realmente está pasando. En los 50 decían que era, justo ahí dice, una causa de shock mental o ansiedad aguda. ¿Ok? Si la alopecia sigue unas pocas semanas después de un evento en el que tomó, eh, donde fue ahí la causa del evento emocional, ¿no? 23% o 27 casos de alopecia han sido precedidas por alguna forma de estrés mental. En el 82 pensábamos algo ya más cerca a la realidad, que el pelo estaba rodeado por un infiltrado linfocítico, y es cierto. Y fue a partir de los 2010, más o menos, cuando ya se empezaron a usar más tratamientos, tratando de dirigirlos hacia lo que consideraban que era el origen. Y ahí fue también el uso de los esteroides intralesionales, los esteroides tópicos, el minoxidil tópico, la inmunoterapia tópica y, bueno, los sistémicos como ciclosporina, metotrexate y los esteroides. Hay datos reportados en la literatura con el uso de clobetasol oclusivo 6 días a la semana por 6 meses, logrando en un split face, split head, un recrecimiento en 18% de los casos hasta un 95%. Sin embargo, también al dejar de utilizarlo puede recaer. También se hizo un estudio hace algunos años utilizando minoxidil tópico entre el 1 y el 5%, y en algunos casos hubo una respuesta parcial. Sin embargo, el minoxidil no es que no sea útil, es un excelente complemento, pero estimula la fase anágena, pero no corrige el problema de la inflamación. También hay un reporte donde se ve la diferencia que puede hacer la concentración del esteroide intralesional y se observó que utilizarlo a 2.5, 5 o 10 miligramos era prácticamente igual. Así que la dilución no hay tanto problema y ahí vemos cómo hay una repoblación. Y también se ha descrito el uso de antralina que causan irritación leve y los pacientes respondieron en un 42% a monoterapia con una respuesta global de un 52%, pero una recaída también de un 51%. En niños también se usó antralina
al 1% por 12 meses, con un 33% con respuesta completa y 33% con respuesta parcial. Tardaban aproximadamente 3 meses en iniciar a responder, con una respuesta máxima a los 9 meses. Y en el lado no tratado, algunos pacientes empezaron a tener recrecimiento también. La inmunoterapia es la aplicación de un irritante que empieza a concentraciones bajas y luego se va aumentando gradualmente, causando una dermatitis por contacto, y esta se ha visto que hasta en un 50% puede lograr que regrese el pelo, pero es bastante trabajo y puede ser incómodo. Y bueno, hay tratamientos sistémicos que se han descrito, pero si nosotros vemos que el paciente tiene más de un 20% de superficie afectada o de un SALT mayor del 20%, hay que considerar que ya requiere terapia sistémica. Entonces, ahí hacemos la evaluación con el SALT, y en estos casos, por ejemplo, se utilizaron pulsos de dexametasona de 8 miligramos cada semana, o sea, en 2 días, por 12 meses, logrando una buena repoblación. Algunos pacientes sí tuvieron 32% eh, aumento de peso, Cushing, estrías e irritabilidad en algunos casos. Y también se ha descrito el uso con metotrexate, ya solo o combinado con prednisona, donde se vio una buena respuesta. Sin embargo, también no se debe utilizar prednisona o, bueno, corticoides orales por más de 6 meses. Más de 6 meses, ahí debaten los autores en que ya sería inapropiado por periodos mayores. Pero algunos de esos pacientes que recibieron prednisona combinada con metotrexate, esto ayudó a que tuvieran un recrecimiento en 5 de 16 pacientes. Se ha descrito el uso de ciclosporina, metotrexate y azatioprina en pacientes tanto utilizándolo de manera sola como con prednisolona. Y si bien algunos pueden ser útiles, también los efectos secundarios sí hay que evaluar a los pacientes también antes de utilizarlos. Y justamente porque no teníamos más alternativas, es que se empezó a buscar el desarrollo de nuevas terapias. Y estos medicamentos sabemos que los usamos para otras patologías, pero no son específicas para alopecia areata. Entonces, esas eran las opciones que teníamos. También se ha descrito antihistamínicos con corticoides tópicos y crioterapia. Se ha utilizado el minoxidil oral, que les digo sí favorece el crecimiento, pero no estamos atacando el origen. Ha tenido una respuesta cosmética de un 18% y las dosis pueden variar. ¿Se puede utilizar el minoxidil como complemento? Sí, sí se puede utilizar. Suma, definitivamente. Pero recordando acerca de la patogénesis, pues es esta acción cíclica del interferón gamma, de la interleucina 15, que lleva justamente a una inflamación que lleva al rechazo y a la pérdida del pelo. Y es ahí donde tenemos que ir al origen, y es donde se forma la interleucina 15, los linfocitos TCD8, y estos actúan mediante proteínas JAK. Entonces, al inhibir también la función, pues evitamos también la siguiente producción de citocinas inflamatorias. Entonces, aquí podemos ver a qué nivel actúan los inhibidores JAK. Aquí tenemos, por ejemplo, que tofacitinib actúa a nivel de JAK3, ruxolitinib a nivel de JAK1, y vemos cómo estas son piezas claves para que se siga la función inflamatoria. Los primeros estudios, los primeros artículos se utilizaron, fueron una serendipia, ya que lo estaban utilizando para otras enfermedades. E inclusive el artículo se llama Matando dos pájaros de un tiro. Eso fue propuesto por la doctora Brittany Craiglow. Y ahí vieron que estaban dándole tofacitinib a un paciente que tenía psoriasis y hacía que revirtiera la alopecia areata. Pero también hay otros reportes donde utilizan tofa, ruxolitinib, y hay estudios clínicos que se empezaron a hacer con ritlecitinib, baricitinib y de ruxolitinib. Ya en Estados Unidos estos tres están autorizados. Y bueno, ¿cómo definimos nosotros el éxito de un paciente con alopecia areata? Pues obviamente utilizando esta escala donde el éxito sería que tuvieran un IGA, una evaluación del investigador de 0 o 1, ¿verdad? Que tuvieran menos de 1, del 20% de afección. Eso sería también un éxito si tenemos un paciente que antes tenía una pérdida mayor.
pero lo que nosotros quisiéramos es que los pacientes recuperaran completamente su pelo. Entonces, hay estudios ya clínicos donde se utilizaron primero terapias tópicas como ruxolitinib en crema, pero no fue efectivo en moderada ni severa, solamente en localizadas o pequeñas, y el del gocitinib no fue efectivo tampoco. Cuando se empezaron a hacer los estudios fase 3, tenemos aquí los datos de baricitinib, cómo empezaron a utilizarse a 2 y a 4 miligramos, y estamos evaluando qué cantidad de pacientes lograron tener una evaluación SALT de menos de 20, es decir, ya a estar a leves. Y son excelentes las respuestas en comparación con que antes no teníamos nada con qué compararlo. Y el efecto, conforme el paciente está en tratamiento, va mejorando. Después de las 52 semanas, en la gráfica que está por debajo, podemos ver cómo inclusive aumenta del 42% que tenían SALT menor de 20, luego suben a 48%. Y con ritlecitinib, que es el que tenemos nosotros aprobados ahora en México, se hizo este estudio, primero dividiéndolo en grupos comparados con placebo y a diferentes dosis, y también se hizo grupos con dosis de inducción de 200 miligramos y luego una dosis posterior de 50 o de 30, y esto con el fin de encontrar la mejor dosis para los pacientes que fuera efectiva y segura también. Y de ruxolitinib también ya está aprobado en Estados Unidos, en México no lo tenemos, también se hizo con placebo, logrando una buena mejoría a largo plazo. Pero ¿qué factores impactan la eficacia de un paciente con alopecia areata? Pues qué tanto tenían afectado al inicio. Y el tener pelo al inicio del tratamiento es un buen pronóstico. Entonces, esto habla de que el paciente todavía puede llegar a recuperar su pelo. Si la duración del episodio actual, es decir, cuánto tiempo tienen con esta pérdida de cabello, es menor a 3.5 años, también eso puede impactar de manera positiva. Y la duración más el SALT, eso también es relevante. Se hicieron estudios combinados con, les decía, minoxidil con inhibidores JAK, logrando una buena respuesta. Aquí se dio tofacitinib con minoxidil, ya que tofacitinib estaría bloqueando la inflamación y el minoxidil estaría estimulando el crecimiento. Y también se hizo lo mismo con ruxolitinib 2 veces al día, logrando una mejoría a los 9 meses de un SALT de 23, lo cual es bastante bueno si empezamos con un SALT 100. Y en los estudios que tenemos del medicamento que ya está aprobado en México, que se llaman Alegro, y los análisis posteriores, se evaluó también si había diferentes tipos de respuestas. Es decir, claro que todos quisiéramos que nuestro paciente después de la primera dosis empezara a salirle el pelo, pero honestamente no es así. Hay pacientes que empiezan a responder a los 6 meses, hay pacientes que empiezan después de los 6 meses, a los 12 o a los 24, hay pacientes que son respondedores solamente parciales, que no alcanzan la mejoría de menos del 20, o tienen recaídas, que luego empiezan a perder la eficacia, pero no al 100, sino solamente pierden un poco. Y hay algunos pacientes que definitivamente no son respondedores. Para este estudio tomaron como límite el 20, que alcanzaran una mejoría de un SALT 20, es decir, que nada más un 20% del pelo recuperaran el 80, pues, y que fuera menos del 20, pero también consideraban como fallas si tenían más del 30. Entonces, por eso se ponen un poquito estrictos también en esta manera de evaluación de los estudios y los análisis. Y aquí podemos ver respondedores tempranos, respondedores graduales o intermedios y respondedores lentos. En el primer caso vemos que a las semanas 12 ya tenemos una repoblación, ya tiene un SALT 7, debe haber empezado con un SALT 94, o sea, recuperó bastante rápido. A la semana 36 está en ceros, vean, tiene una repoblación completa y se mantiene a la semana 52. Un respondedor más lento que empezó a responder a la semana 36 cuando vemos más repoblación. Vean, se mantiene y parece que hasta peor a las 12 semanas porque tenía sal de 97 y luego 98, pero luego a la semana 36 tiene un 20 y luego a la semana 52 está en cero. Y en el último paciente era un respondedor tardío, tardó más de 36 semanas en empezar a responder. En este paciente la mejoría a la semana 36 fue solamente de 7%,
tenía un SALT de 93, pero a la semana 52 ya había mejorado a lograr un 26. Si bien no es como el 100% de mejoría con respecto a los otros dos grupos, pero también saber que hay pacientes que van a tardar más tiempo en responder. Y también el que ya les vuelva las cejas o las pestañas también puede ser algo de buen pronóstico. La pregunta que a veces nos dicen es ¿por cuánto tiempo va a tener que tomar el tratamiento? Bueno, pues lo ideal sería que lo estuviera tomando de manera continua porque actualmente lo que sabemos es que estamos evitando que se forme esa pérdida del privilegio inmunológico al estar bloqueando la generación de los linfocitos TCD8 por medio del interferón gamma. Pero también se ha visto que en algunos casos, al ir disminuyendo de manera gradual, no perdían completamente la efectividad y hay algunos reportes de caso donde han dicho que hay pacientes que sí lograron mantener el pelo después de haberlo retirado, pero en realidad la recomendación sería que si no se tiene que suspender, mejor lo mantengamos y que si se va a disminuir la dosis, que sea gradualmente para evitar que haya un rebrote. Entonces, es importante que después del recrecimiento se debería de continuar con la dosis que el paciente está usando y que no es necesario que nosotros la disminuyamos. Si quisiéramos nosotros disminuirla, tendríamos que ir muy poco a poco y considerar mantener la dosis, o sea, primero el primer cambio, mantenerlo por 4 meses y luego si ahí volvemos a intentar disminuirla y mantenerla por los 4 meses de acuerdo a la respuesta. Y bueno, si habíamos dicho que el pronóstico era peor si tenían afección unguial, y bueno, pero también hay que considerar que los pacientes que fueron tratados con inhibidores JAK, también que tenían las uñas afectadas, también lograron una repoblación. Y si tenías otra comorbilidad, pues era de pobre pronóstico, pero en realidad se ha visto que el perfil de seguridad y mejoría en los pacientes con o sin atopia les fue bien como quiera y que también respondieron al tratamiento sin, eh, sin importar si habían empezado la enfermedad de manera temprana o más tardía y si eran adolescentes o adultos. Y como dijimos, es una enfermedad de altas y bajas y es impredecible, pero también hay pacientes que aún eh, sin tratamiento, en el grupo del placebo, hubo un 2% de los pacientes que tuvieron una remisión espontánea a los 24 meses. Entonces, considerar que sí, la alopecia areata sigue siendo un poco impredecible, con periodos de recaída y remisión, y que ahora, bueno, ya tenemos este algoritmo terapéutico en los que a los pacientes que tienen alopecia areata severa ya podemos tener en México la aprobación para el ritlecitinib a partir de los 12 años de edad en comparación con las opciones que teníamos en el pasado, que no eran tan efectivas ni tan específicas para alopecia areata. Y en comparación con los otros inhibidores JAK, esto lo hace diferente porque es un inhibidor de JAK3 y TEC, que es más específico para esta vía que nos explica la causa de la alopecia areata. Y es justamente los inhibidores JAK1, JAK3, que son los encargados de hacer la interleucina 15, que vemos si la interleucina 2 también participa, que están asociados con el crecimiento y maduración de las células linfoides, los linfocitos T, la diferenciación de los linfocitos, natural killer, la homeostasis, el cambio de clase de linfocitos B y la inflamación, y solamente estamos afectando o bloqueando esa parte sin meternos a la eritropoiesis, a la mielopoiesis o que tenga otro efecto antiviral, antimicrobiano o de inmunidad innata. Entonces, como cualquier medicamento, pues hay que evaluarlo. Los efectos adversos comunes pueden ser infección de vías respiratorias superiores, cefalea, nasofaringitis, náusea, acné. Y bueno, sí han reportado que los que utilizan estos medicamentos en pacientes con enfermedad inflamatoria como artritis reumatoide, psoriasis, pues sí está asociado con mayores infecciones serias, mortalidad, trombosis, eventos cardiovasculares. Pero, ¿qué pasa con la seguridad en los pacientes con dermatitis atópica, areata o vitiligo? Pues es que no es lo mismo que la carga inflamatoria que tienen las enfermedades como la artritis reumatoide. Entonces, no son los mismos riesgos que tiene un paciente que utiliza inhibidores JAK en un paciente con alopecia areata o con dermatitis atópica que en aquellos que tienen enfermedad articular o
aquí tenemos, por ejemplo, en artritis reumatoide, en alopecia areata, en dermatitis atópica y en lupus. En estos casos vemos que no, en el riesgo por 100 pacientes año reportados en las enfermedades, vemos que hay una grande diferencia y la seguridad es mejor en aquellos pacientes que tienen alopecia areata en comparación con los que tienen, por ejemplo, artritis reumatoide, eh, en estas enfermedades justamente por la parte inflamatoria de la artritis versus la especificidad o la diferencia que tienen en alopecia areata. Y bueno, ¿cuándo debemos de tener cuidado o optimizar la seguridad? Bueno, pues cuando son pacientes mayores de 65 años, aunque ya también hay reportes de pacientes con 65 años con buena respuesta, claro, cuidando todos los demás datos. Si son obesos, si son fumadores, si tienen historia de diabetes, enfermedad coronaria, historia de tromboembolismos, trastornos hereditarios de la coagulación o alguna otra malignidad que no sea cáncer de piel, no melanoma. Antes de iniciar el tratamiento, se recomienda hacer un panel viral de hepatitis B, hepatitis C, VIH, cuantiferón o PPD para evaluar si hay TB activa, panel de lípidos, funciones hepáticas, una biometría con diferencial. A la semana 4 se repite el perfil de lípidos, las pruebas de función hepática, la biometría con diferencial y se pueden hacer evaluación de laboratorios cada 3 o 6 meses o si hay algún cambio de dosis, igual con pruebas de función hepática, biometría con diferencial y anualmente evaluar para TB. Y según las guías, se recomiendan las vacunas del herpes zóster antes de iniciar el tratamiento y bueno, las revisiones anuales según la edad y el género del paciente para ver lo que les toca nada más de prevención oportuna de cáncer. En el caso ritlecitinib está aprobado justamente para alopecia areata grave en adultos y adolescentes a partir de los 12 años. Es el único que tiene aprobación en pacientes pediátricos a partir de los 12 años y tiene esta selectividad alta para JAK3 y TEC y la dosis es de 50 miligramos al día vía oral. Entonces, estos son los estudios que se llevaron a cabo donde se evaluaron a diferentes dosis, encontrando también una eficacia y seguridad en adolescentes y adultos. También se ha visto a 24 meses cómo sigue mejorando los pacientes y esto justamente para tener un producto que sea eficaz pero seguro. Y con respecto a baricitinib, también en este estudio dice que no hay evidencia de la diferencia entre ritlecitinib y baricitinib con respecto a la mejoría. Lo que sí tenemos nosotros, por ejemplo, en México es que ritlecitinib está aprobado y eso nos facilita que los seguros de gastos médicos puedan aprobarle el tratamiento a nuestros pacientes. Y en estos casos también, por ejemplo, los pacientes que estuvieron con ritlecitinib tenían mejor tasa de llegar a alcanzar SALTs mejores, o sea, mejores respuestas en comparación con baricitinib. Entonces, es justamente por esta diferencia que le ayuda a bloquear las texinasas. Y bueno, ya para terminar, este es el caso clínico de una paciente que les quiero compartir el resultado a 3 meses. Yo la vi el año pasado, tiene 31 años, el diagnóstico fue en el 2009, empezó con pequeños parches y había utilizado de todo, tópicos, luz de baja intensidad, baricitinib inclusive, y no tuvo una respuesta adecuada. Y el episodio más reciente inició 4 años previos. Cuando yo la conocí, tengo que reconocer que yo pensé que venía otra cosa, porque la vi con un turbante y yo pensé literal, es cierto, lo reconozco, yo pensé que sí tenía cáncer, porque esta niña utiliza un turbante, se pone su atuendo en la cabeza y un gorro, y la verdad es que sí, yo tuve ese error. Y así llegó conmigo la primera vez, tiene pelo, lo cual pudiera ser algo, un pronóstico favorable, pero vemos que hay una marcada pérdida de pelo. Aquí vemos otra imagen, vean la parte del vértex, tiene un pequeño mechón, pero el resto de la parte superior del pelo de la cabeza está prácticamente sin pelo. Y estos son los datos a la dermatoscopía. Podíamos observar algunos pelos, pero muchos puntos amarillos, que nos está hablando de que ahí está el folículo vacío, ¿no?
Tenía el signo de Jacquet positivo, le calculamos un SALT de 90 con un diagnóstico de alopecia severa, le hicimos todos los exámenes, le pusieron la vacuna del herpes zóster y la primera dosis del Itubulo, que es por vía oral, la inició el 7 de agosto y el 9 de agosto, del 9 de septiembre, un mes después, yo le agregué minoxidil oral. Y aquí podemos ver la comparación ya con el crecimiento ya de más pelo. Aquí vemos en el lateral, en la parte superior, y vean, ya también le está saliendo el pelo en la región occipital, que ya decía que ese era un área de muy difícil respuesta, y esta es la fotografía a la dermatoscopía. Actualmente la paciente está mejor, no les puse las fotos actuales, está mucho mejor. Ella sigue usando su turbante y considero que también esa parte puede estar haciendo una diferencia porque donde lo aprieta mucho en esa parte es donde le ha salido más delgadito, no le ha repoblado completamente. Pero bueno, el tratamiento que le dimos fue ritlecitinib, que justamente inhibe JAK3, bloqueando la salida del receptor de citocinas que comparten la cadena gamma común de la interferón gamma. Entonces, al estar haciendo este bloqueo, que sería el JAK3, el que es más específico, porque justamente así bloqueamos la liberación de estas eh, linfocitos que están de la cadena gamma común. Entonces, es un bloqueo selectivo que va a inhibir a los linfocitos T en los natural killers y los B. Entonces, aquí lo que hace ritlecitinib es justamente evitar que se produzca la interleucina 15, evitar la señalización propia y también ayuda a reducir la producción del interferón gamma, por lo tanto también regula la baja la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 y con esto también reducimos la infiltración de los linfocitos TSD8 que vimos que son tan necesarios para que hagan este enjambre alrededor del bulbo y también va a regular a la baja las funciones citolíticas de los linfocitos TSD8 y con esto también evitar la señalización posterior que genera este círculo vicioso. Esta es la presentación. La posología es de 50 miligramos una vez al día. A partir de los 12 años está aprobada también por COFEPRIS y les digo, ya tenemos pacientes que los seguros de gastos médicos han ya autorizado que se les reembolse y que se les compre ya su medicamento. Y bueno, con esto no me queda más que agradecer su atención y si hay alguna pregunta, bueno, pues aquí estoy para poder resolver la pregunta. Muchas gracias.